Gonwo. Mendigo apestoso, tan sucio. Y un mudo. Vámonos. ¿Dónde estoy? No estoy muerto, he renacido. Sigo siendo mudo. Parece que mi vida no ha terminado, incluso si soy un mendigo mudo. Jin Minfeng, Soji. Ustedes dos perras, espere, he venido por venganza. Ayuda. Ayuda. Ven conmigo. Suéltame. Hermano te cuidará bien. ¿Acosar a una chica en la calle? ¿Quién eres tú? Es el Jin Minchen. Un mudo. Se atreve a entrometerse en mis asuntos. Hermanos, atrápenlo. Jin Minchen. Su Chaoyu, señorita Su del grupo Su. Soy yo, Su Chaoyu. Jin Minchen. ¿No eres tú? ¿El joven amo del grupo Jin? ¿Cómo te convertiste en un mendigo? Y en un mudo. Puedo hablar. Puedo hablar. Este señor, solo por no hablar durante muchos años, llegó a no poder emitir ningún sonido. Miren, ahora está bien. Gracias, doctor. Minchen. ¿Qué demonios te pasó? ¿Por qué te convertiste en esto? Estoy usando el cuerpo de un mendigo, pero tengo mis propias habilidades. Esta chica es Su Chaoyu, quien me declaró su amor en la vida pasada. En ese momento, estaba cegado por Chu Yi, así que la rechacé. Es justo lo que ves. Han pasado demasiadas cosas. Hermana, Su Meina, segunda señorita del grupo Su. este es el mendigo que recogiste del camino. Todavía mudo. Él no es un mendigo y no es un mudo. Él es el joven amo del grupo Jin. Hermana, ¿a quién intentas hacer reír? El joven amo del grupo Fiang fue reportado anteayer por haberse suicidado saltando al mar. ¿No lees las noticias? Eso no fue un suicidio. Fue un asesinato. ¿Te atreves a cuestionar los informes del grupo Jin? Maestro Su, presidente del grupo Su. Ahora, tú inmediatamente. Sacan a este mendigo fuera de aquí. El joven amo ya está llegando pronto. Él es el jefe de los 4 grupos principales en Yunchen. Si nuestra familia Su, alianza matrimonial con la familia Yang, entonces lo fuerte se vuelve más fuerte. Pareja perfecta. Papá, este joven amo Yang, que se casen con quien quiera. De todos modos, no me casaré. Abuela Su, señora Su. Su Xiaoyu, debido a este mendigo, ¿qué estás diciendo? Esta es la hija mayor de nuestra familia Su. ¿Cómo podría decir tal cosa? Chaoyu, siempre te he querido más. Desde que eras pequeño. Hermana, realmente estás perdidamente enamorada de este mendigo apestoso. Si quieres ahuyentar a Jin Minchen, entonces me iré con él. Su Xiaoyu, vas a ser mi perdición. La tierra de la familia Zhang no tiene precio. Solo podemos obtenerla a través del matrimonio. Para obtenerla. Madre. Minchen es la persona de la que he estado enamorada desde la escuela secundaria, ahora que está en la mala suerte. O puedo simplemente ignorarlo. Anciana. Maestro. Señora Su, el joven amo Zhang ha llegado. Yan Dawan, joven amo mayor de la familia Cham. Cuñado. Estás aquí. Mi hermana y yo estábamos hablando de ti. Escúchame. Joven amo Zhang, justo ahora nuestra Xiaoyu estaba diciendo que te extraña. ¿No es eso telepatía? Eso es lo que llamas anhelo después de una corta separación. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás imitando a Jin Minchen? Este Yan Dawa. En mi vida anterior actuaba como un perro delante de mí. En esta vida, haré que actúes como un perro otra vez. Soy Jin Minchen.
Tonterías. El grupo Jin ya ha emitido un anuncio. Joven amo Jin. Ha saltado al mar por malversar fondos públicos. Jin Minfen, Soji, perras. ¿Cómo te atreves a calumniar al líder del grupo Jin? Yo también lo destruiré. Absurdo. ¿Crees? ¿Qué has viéndote parecer a Jin Min-chen? ¿Eres realmente Jin Min-chen? Ya sea que sea Jin Min-chen o no, lo sabrán después de que diga algunas cosas. Primero usaste 20 millones para sobornar a altos ejecutivos del grupo Julie, para robar datos finales de células madre. Del grupo Julie, creen que este asunto solo lo saben ustedes, ¿y nadie más lo sabe? Además, también gastaron 30 millones. Sobornar al director Liu de la oficina de ejecución, para encubrir el hecho de que contrataron a un asesino. ¿Cómo te atreves a decir que no lo hiciste? Jin Min-chen, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Has perdido la cabeza? ¿Está tu cerebro roto? Creo que solo está diciendo tonterías. Provocar al cuñado para que rompa el compromiso. En la familia eso. No te permite hablar sin sentido. Criado. Inmediatamente tomen a este mendigo y échenlo. No necesito que me arrastres. Nos vamos. No me quedaré aquí ni un minuto más. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué te haces pasar por Jin Min-chen? Cada palabra que he dicho ha tocado una fibra sensible en ti. Si no me escuchas, solo encontrarás tu perdición. Estás diciendo tonterías. En solo 3 días, tu familia Chan se irá a la quiebra y irás a la cárcel. En la vida pasada, Jin Minfeng usó el proyecto de conservación del agua para atraer la inversión de Yan Dawan. Pero luego se dio la vuelta y denunció a Yan Dawa. Aprovechándose de que Yan Dawan estaba en prisión, se tragó a todo el grupo Yan de un solo golpe. ¿Sabes a quién estás calumniando? Él es el único heredero de la prestigiosa familia Jin en Shanghai. El único heredero. Y dices joven amo Zhang, te está halagando. Incluso si te haces una cirugía plástica parecerse a Jiang Min-chen. No eres el verdadero Jiang Min-chen. ¿Cómo te atreves a insultar a la señorita Jin? Te mataré ahora mismo. Es difícil disuadir a un tonto empeñado en morir. Rechazas el camino al paraíso. Insistes en irrumpir en la puerta del infierno. Libera rápidamente al joven amo Zhang. Necio ignorante, ¿acaso sabes que en 3 días, la familia Jian está celebrando una conferencia de anuncio del heredero, invitando a todas las celebridades de la ciudad? El joven amo Jian también estará allí. Además, la señorita Jin ya ha aceptado darme el del grupo Jin, proyecto más valorado. Ese proyecto de conservación del agua será tu tumba. Joven amo Zhang, ten cuidado. Solo espera. Voy a hacer que te hagan pedazos. Todavía no me crees. Cuenta regresiva. 3, 2, 1. Una cuenta regresiva. ¡Qué espectáculo pretencioso! ¿Qué puedes hacer incluso si cuentas hasta 100? Cuenta atrás. Estoy llamando refuerzos ahora mismo. Para romperte las patas de perro. Es alguien que o sabe reconocer sus límites. ¿No te dije que no me llamaras? A menos que sea importante. ¿Qué dijiste? ¿Por qué está pasando esto? Todo es por tu culpa, apestoso mendigo, maldiciendo el proyecto del joven amo Zhang para que tenga problemas, y realmente tuvo problemas. Yan Dawan, ¿todavía no me crees? Este proyecto es mi vida. He apostado toda mi fortuna en él. Entonces, ¿quieres salvar a tu grupo Yan? Joven amo Jin. Yo quiero salvar al grupo Yang. Bien, ve a Puerto Este ahora y compra 1 tonelada de humo ácido. Viértelo en la cueva de las 6 direcciones. Esas sustancias tóxicas se neutralizarán naturalmente. Es así de simple. Pero tienes que prometerme una condición. Habla. Se resolvió la crisis de la cueva de las 6 direcciones. Debe mantenerse en secreto. Frente a Jin Minfeng, debes fingir que no sabes nada. Jin Min-chen. Gobernador Previn Shifen, ¿cuánto tiempo sin verte? Feng Yiqin, gobernador de la provincia del sur. Tú. ¿Quieres que la provincia del sur supere a la provincia del norte? ¿Quieres que la economía de la provincia del sur se dispare en un mes? ¿No estás ya muerto? ¿Cómo apareciste de repente? Esos eran solo cortinas de humo para luchas familiares. Entonces parece que perdiste la pelea. Tú ni te manejas solo. Y dices que harás avanzar la economía del sur. Escúchame un momento, o te quitaré mucho tiempo. Pero puede cambiar el destino del resto de tu vida. Bien. Confiaré en ti por ahora. Entonces, por favor, que todos nos disculpe. Ustedes vuelvan al trabajo. Vamos. Según los recuerdos de mi vida pasada, porque Feng Yiqin
El enorme agujero financiero en la provincia del sur fue destituido, siempre y cuando lo ayude a eliminar esta crisis. Él seguirá mi ejemplo de ahora en adelante. Tu mayor crisis en este momento es el enorme agujero financiero. La crisis actual, solo los que están dentro lo saben. ¿Cómo te enteraste? Cualquiera con ojos puede verlo. Un contrato reciente de la provincia del norte fue interceptado en la provincia del sur, el 80% de las industrias básicas. Además, no es la primera vez que el norte redacta algo así. Son tan descarados. Simplemente porque, detrás de ellos está, el apoyo de Dong Fanker. El objetivo es anexar la provincia del sur. El contrato de la provincia del norte apenas fue redactado. ¿Cómo supiste eso? Soy una persona renacida. ¿Qué hay que no sepa? El mundo de los negocios es como un campo de batalla. Si no me crees, entonces la única oportunidad para que la provincia del sur despegue será retrasada por ti. Entonces, ¿cómo se supone que debo creerte? Dímelo. Adquiere inmediatamente algodón de la provincia del norte, tanto como puedas conseguir. ¿Escuché bien? Justo ahora la provincia del norte me arrebató mi proyecto, y el algodón en la provincia del norte actualmente está siendo desechado. ¿Y se supone que debo enviar dinero a la provincia del norte? Es más, todo el mercado del sur. El algodón ya estaba saturado desde hace 2 años. Gobernador Previn Shifen, te lo recordaré solemnemente una vez más. Debes escucharme en este asunto. Esta es tu última oportunidad. En un momento ocurrirá un terremoto de magnitud 8 en el sur. Todo el algodón se reducirá a cenizas. Y el este se enfriará rápidamente 20 grados. El algodón se convertirá en un producto codiciado. Jin Minchen. Eres demasiado presuntuoso. ¿Qué es eso de la última oportunidad? Soy el provincia del sur. El tono puede ser grosero, pero la lógica se mantiene. Incluido tu plan para llevar electricidad al este. Ya lo he pensado por ti. ¿Acabas de salir de un hospital mental? Informando al gobernador provincial Fen, un terremoto de magnitud 8 azotó el sur, y todo el algodón se perdió. Además, la temperatura en el este de repente bajó 20 grados. Tanto el oeste como el este han enviado solicitudes de asistencia al sur. Es una situación urgente. Tomen tanto algodón como haya. Mira, una gran oportunidad para ganar dinero como esta. Todo se perdió por ti en un momento de vacilación. El joven Amo Jin tenía razón. Justo ahora mencionaste el plan para llevar electricidad al este. Explícalo en detalle de nuevo. Definitivamente lo llevaré a cabo. Está bien, gobernador Previn Shifen, siempre y cuando sigas mis arreglos. Lo prometo. Pasado mañana, las acciones del sector eléctrico que tienes se disparará, ganándote 10 veces las ganancias. Joven Amo Jin, si puedes ayudarme a cubrir este déficit financiero, serás mi benefactor salvavidas. Estos déficits financieros, para mí, o son más que un acompañamiento. Sin embargo, sería descortés recibir sin dar nada a cambio. Espero que en el futuro, durante la ceremonia de sucesión de la familia Jin, me ayudes a regresar a la familia Jin. Descuida. Este estafador es realmente audaz. En realidad, se atreve a venir. Minchen, estás aquí. ¿Quién eres? ¿Por qué eres tan parecido a mi hermano? Envenenaste a tu propio hermano. Luego lo empujaste al mar. Y finalmente dijiste que se suicidó por miedo al castigo. Ser tu propio hermano realmente necesita preparar algunas vidas más. ¿Qué tonterías estás diciendo? Soji, ya eres la prometida de Jin Minchen. Siempre y cuando te cases con la familia Jin, obtendrás la mitad de la propiedad de la familia Jin. ¿Por qué todavía conspiras con tu cuñada para asesinar a tu propio esposo? ¿Cuál es tu objetivo al hacer esto? Es verdaderamente cruel. Incluso dañando a mi propio hermano. Así es demasiado cruel. Cállense todos. El funeral de mi hermano fue anteayer. Yo personalmente lo enterré. ¿Acaso él puede salir de la urna de cenizas? Así es. No soy ajeno al joven Amo Jiang. ¿Alguien? Capture rápidamente a este impostor para mí. Envíenlo a la oficina de aplicación de la ley. Código de la sala secreta en la oficina del presidente. Es tu cumpleaños. Más las iniciales de mi nombre. Contraseña de la caja fuerte en el estudio. Es el aniversario de bodas de mamá y papá. Más mi cumpleaños. Jin Minfeng, Soji. ¿Qué más tienes que decir? Eres un mentiroso. ¿De verdad investigaste las contraseñas de nuestra familia tan a fondo? Que venga alguien, arrástrenlo fuera de aquí. Entonces, permítanme decir un poco más. El próximo proyecto K de la compañía, si no puede conseguir los últimos chips y presupuesto, se archivará indefinidamente. De verdad, robaste los secretos de mi empresa. Por lo tanto, ¿así que me crees? Soy el verdadero Jin Minchen. Si insistes en no creerme, no me importa. Pero les aconsejo a todos aquí
que vendan las acciones de Grupo Han Yun inmediatamente. De lo contrario, lo perderán todo. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué estás tan agitado? Grupo Hanyu, ¿no es esa la compañía que hiciste en los últimos 2 años solo para desplumar a todos? Las acciones del grupo Hongyu han estado subiendo. Simplemente abres la boca y dices que caerá. ¿Dónde están los guardias de seguridad? Apúrense y arréstenlo. No dejen que ladre como un perro rabioso aquí. Las acciones de grupo Hongyu están cayendo de verdad sin parar. Bajó más de 10 puntos. Véndelo rápidamente. Feo Jiang. Las acciones del grupo también están cayendo sin parar. Jin Minfeng, veré cómo me combates. Acabo de revelar un poco de tu suciedad. Y esto es solo mi aperitivo para la venganza formal. Atrapen a este estafador de inmediato. Arrástrenlo fuera. No dejen que diga tonterías aquí. Esto es fraude financiero. Solo espera a pasar el resto de tu vida en prisión. Todos miren esta suciedad en Hongyu. Resulta que todos los productos tecnológicos son falsos. Imposible. Esta noticia es falsa. Yan Da-wan, en la cueva de las 6 direcciones. No debería haber permitido que digas otra palabra. La próxima venganza será contra ti. ¿Qué cueva de las 6 direcciones? Dejen de intentar provocarnos aquí. Mi relación con el joven amo Zhang. Soy Yi. Dije que el veneno en la cueva de las 6 direcciones fue obra tuya. Solo estoy deteniendo sus tonterías. Nuestro grupo Jiang va a invertir en el joven amo Zhang. Yan Da-wan, ¿crees que puedes conseguir estas inversiones? Sí, Eugene. ¿No dijiste en el banquete de hoy que invertirías en mí? Invierte en tu gran cabeza. Venga, agarren a este mentiroso ya. Todo es culpa tuya, mendigo apestoso. Ni siquiera el CEO Eugene invertirá más en mí. Deténganse. Todos los presentes, ¿no quieren recuperar sus pérdidas? Arresten rápidamente a este loco. ¿Quién se atreve a tocar al joven amo Jin? Gobernador provincial, Zhang, su presencia en nuestro banquete. Realmente me abruma Jiang Minfeng. Gobernador provincial Zhang, soy Zhou Ye. No lo saludé en la entrada principal. Es verdaderamente mi culpa. Gobernador provincial Fans, soy Yan Da-wan. Usted es el ídolo de mi vida. Estoy tan emocionado de verlo. Jin Minfeng. ¿A quién acabas de decir que querías arrestar? Gobernador provincial, Zhang, es solo que hay un sinvergüenza chantajista. No sé cómo, se metió en nuestro salón de banquetes. Este sinvergüenza, incluso se está haciendo pasar por el difunto joven amo Jin, armando un escándalo aquí. Estábamos a punto de echarlo a patadas. Gobernador provincial Zhang, denos un minuto, e inmediatamente sacaremos a este sinvergüenza. De aquí. Usted impostor, el que está parado frente a usted ahora, es el gobernador de la provincia del sur, gobernador provincial Zhang. ¿Cómo te atreves a actuar con presunción frente a él? El gobernador provincial Feng solo necesita pisar fuerte, y tendrás que postrarte como un perro. Me gustaría ver como tú. Puedes seguir diciendo tonterías frente a él. ¿Están todos sordos? ¿No escucharon cómo el gobernador provincial Feng se dirigió a mí? ¿Cómo se dirigió el gobernador a usted? Eso es solo porque el gobernador es culto. ¿Realmente te lo tomaste en serio? ¡Qué desvergonzado! Tipo descarado. Gobernador provincial Feng, nuestra familia Su no tiene ninguna relación con ese estafador. ¿Dónde están los guardias? Todavía quieren sus trabajos. Porque estos guardias están tan lentos. ¿Por qué no están aquí todavía? A ver quién se atreve a moverse. Gobernador provincial, por favor, no se enoje. Inmediatamente, buscaremos a alguien para derribarlo. Gobernador provincial Zhang, por favor, cálmese. Realmente son un montón de ellos analfabetos miopes. Gobernador provincial Zhang, por favor, no se enoje. No vale la pena por un estafador así. Gobernador provincial Zhang, no solo vamos a arrastrar a este estafador, sino que también le daremos una buena paliza. Para disculparnos por él, ofendiéndote, faltándote el respeto. Todos ustedes están simplemente más allá de la redención. Finalmente entiendo por qué la economía de la provincia del sur está empeorando cada vez más. Es porque tienen gente como ustedes, que no pueden distinguir el bien del mal, que transforman el negro en blanco en el control. ¿Cómo puede mejorar? Gobernador provincial Zhang, así, lo juro, lo garantizo. Este estafador nunca volverá a suceder frente a usted. No solo voy a echar a este impostor, también lo haré pedazos. A los que deberían ser hechos pedazos son ustedes. ¿Cómo puede existir gente como ustedes en este mundo? Desagradecido, llamar caballo a un ciervo. Despedir a alguien tan capaz. ¿Qué intentan hacer exactamente? Gobernador provincial Zhang, es posible que haya sido engañado por ese impostor. ¿Quién exactamente ha sido engañado? Creo que están cegados por la codicia, por un poco de ganancia.
incluso lo más básico. Las relaciones humanas y el afecto son ignorados. El joven amo Jin tiene razón. Lo que les faltan no son medios, sino conciencia. Gobernador provincial Fang. No debe dejarse engañar por él. No escuche sus tonterías. Este realmente es el joven amo Jiang. Él murió hace mucho tiempo. ¿Cómo lo sabes? Él y yo. Nos amamos por muchos años. ¿Es real o falso? No puedo saberlo. Así es, gobernador provincial, Fang. Jiang Minchen es mi hermano. Que le haya hecho tal cosa a la familia. También estoy muy impactado. No entiendo. Él es el joven amo de la familia Jiang. Todo lo de la familia Jiang ya le pertenece. ¿Por qué todavía quiere socavar su propio fundamento? Mi papá solo le dijo algunas palabras. Él se lanzó al mar para quitarse la vida. Mi papá todavía no puede aceptar esta realidad. Y todavía está en el hospital. Por lo tanto, señorita Jiang, también está soportando sentimientos muy tristes. Para hacerse cargo del grupo Jiang. Shou Yi, Jin Minfeng. Tienen una buena mano para distorsionar la verdad, haciéndose pasar por salvadores. Rescatar al grupo Jin de una situación crítica. Eso seguro. En el fondo, sabes qué le pasa a papá. No sé quién es este falso. ¿Quién demonios es Jiang Minchen? ¿Eres un peón arreglado por mi hermano? ¿O su enemigo? En cualquier caso, mientras yo Jiang Minfeng esté en la familia Jiang por un día, ni siquiera pienses en hacerte pasar por él. Todos, mi hermano ya está muerto. Su lápida está enterrada en el cementerio real. Jin Minfeng, te confabulaste con Shou Yi para matarme. Pero tus métodos, incluso el cielo no puede soportarlo. Así que, he vuelto de nuevo. Un montón de tonterías. Ya sea que admitan mi identidad o no, no me importa. Usaré hechos para probar todo esto a todos. Usted impostor, convirtiéndose en la apariencia de mi prometido, ¿y qué? Me gustaría ver. Tú, estafador. ¿Qué olas puedes hacer? ¿Están ciegos los guardias de seguridad? Dejándolo decir tonterías aquí. ¿Quién se atreve a tocar un pelo de la cabeza del joven amo Jin? Me aseguraré de que no tenga dónde pararse en la provincia del sur. Gobernador provincial, Fang, no escuchó lo que dijo Zhou Yi. No reconoce ella. ¿A su propio prometido? ¿Cómo no voy a reconocer a mi propio hermano? El joven amo Jin, él, se probará a sí mismo. Basta de hablar. Entonces, que se pruebe a sí mismo con hechos, ya si Jiang Minchen o no. Así es, antes de que entraras, nuestras acciones estaban desplomando. El joven amo Jiang incluso dijo, sabe cómo recuperar el valor de nuestras acciones. Si puedes realmente hacer que nuestras acciones se recupere, creeremos que eres el verdadero joven amo Jin. ¡Qué broma! El mercado de valores es algo que un estafador como él puede controlar. Quiero ver hoy cómo va a recuperar el dinero que hemos perdido, de vuelta. Ya seas el verdadero Jin Minchen o un falso Jin Minchen, pero en mi corazón, eres el verdadero Jin Minchen. Ya que el gobernador provincial Feng cree en ti, entonces yo creo en ti aún más. Xiaoyu, gracias por creer en mí. No te defraudaré. Ye. Este grupo Han Yu es la trampa que tendió Shou Yi para atrapar a todos. Pero no se preocupen todos, haré que ella escupa el dinero que ha tomado. Los altibajos del mercado de valores son los fenómenos de mercado más normales. Solo basándonos en tus palabras, quieres calumniarme por tender una trampa. Ten cuidado, te demandaré por calumnia. Sabes en tu corazón lo que has hecho. Dame 2 minutos. Haré que todos entiendan todo. Estos son solo juegos de niños para mí. En su vida anterior, Jin Minfeng, quien vendió en corto todas esas acciones, y también presionó al grupo Han Yu. Esta vez, ¿Qué está tramando ahora? voy a levantar la otra acción. La acción de Han Yun subirá naturalmente. El supuesto material negro que acabas de revelar. Ya lo he suprimido todo. Todas estas son tus pruebas de calumnias contra nosotros. La gente de la Oficina de Cumplimiento de la Ley está a punto de llegar. Solo espera a ir a la cárcel. Vamos a ver qué pasa cuando lleguen los de la Oficina de Cumplimiento de la Ley. ¿Cómo vas a discutir entonces? Todos aquí son evidencia. Jiang Mincheng, dijiste que nuestras acciones subirían de nuevo. ¿Es eso cierto? Han pasado varios minutos. ¿Por qué todavía no hay movimiento? Todos saquen sus teléfonos. 3, 2, 1. Están todos condenados. Sigues actuando aquí. Creo que esto es tu última lucha antes de la muerte. Cielos, mis acciones están de vuelta. La mía no solo ha vuelto, también ha subido varios puntos porcentuales. ¿Cómo es eso posible? Zhou Yi, no te pedí que vendieras en corto esas acciones. ¿Por qué se han recuperado de nuevo? ¿Hay algo? Tienes que decirle a Shou Yi en secreto. ¿De qué estás hablando? También tengo mucha curiosidad. ¿Por qué debería decírtelo? Sí.
Señorita Jian y su cuñada no pueden tener algunas palabras privadas. Me temo que están diciendo algo indecible, ¿no es así? Soy Yi. ¿Jin Minfen te preguntó? ¿No vendiste en corto esa acción? ¿Por qué ha vuelto de nuevo? ¿Cómo lo sabe él? Señorita Jian, no le dije nada a este mentiroso. Todo lo que me pediste que hiciera, absolutamente ninguna tercera persona lo sabe. Lo estás admitiendo sin ser golpeado. Al decir esto, todo el mundo lo sabrá. Lo que ustedes dos han hecho. ¿De qué estás hablando? ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? ¿Cómo iba a saberlo? Soy Yi. Todos estos años, la familia Jin te ha tratado bien. Si has hecho algo mal, no impliques a nuestra señorita Jin. Si sabes lo que te conviene, rápidamente asume toda la culpa. De lo contrario, me aseguraré de que mueras horriblemente. Si en este momento no protejo a la señorita Jiang, con la crueldad de la señorita Jiang, estaría peor que muerto. Señorita Jiang, yo estaba casi tu cuñada. Lo juro. No hice absolutamente nada para traicionar a la familia Jiang. Estaba justo ahora, tratando de engañarte. Y me lo contaste todo. ¿No es eso una conciencia culpable? Eres un loco. ¿Qué te he hecho para ofenderte? Que tengas que calumniarme. ¿Así en público? ¿Te estoy calumniando? Lo sabes muy bien en tu corazón. Dejemos este asunto a un lado por ahora. Ahora quiero preguntarles a todos. Recuperé las pérdidas en cuestión de minutos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Soy el verdadero Jin Minchen? Claro que sí, lo reconozco. Me hiciste recuperar 100 millones de una vez. Tú eres el verdadero Jian Minchen. Joven amo Jin, de verdad eres un genio de los negocios. Esto es solo el comienzo. Jin Minfen, si soy real o falso. No te corresponde a ti decidirlo. Do Qian, subdirector de Dongfang. Señor Keyi, como el cerebro detrás de Dongfang Keyi. Ocultaste tu identidad y te atrincheraste en el sur, favoreciendo en secreto al sur con recursos. Al principio, no entendía, pero ahora lo entiendo todo. He estado ocultando mi identidad durante tantos años, solo para considerar los sentimientos de papá y mi hermana. Sus personalidades son demasiado fuertes. Tenía miedo de que mi éxito los lastimara. Pero no esperaba que Jin Minfen solo viera un poco de mi talento empresarial y desconfiara de mí en todas partes, incluso temiendo que me apoderara del grupo Jin, incluso me atacara sin piedad. Te han lastimado demasiado. Tu subordinado ahora destruirá todo el grupo Jiang. Espera, Sigues igual de compasivo. Si Jiang Minfen supiera que eres el creador de Dongfang Keyi, definitivamente se arrepentiría. y segundo tío, ¿por qué el dinero hace que la gente sea irreconocible? He renunciado por completo a ellos. Tu segundo tío, el supuesto hombre más rico de la provincia del norte, es arrogante todo el día y no toma a nadie en serio. Él no sabe que su ascenso también tiene tu ayuda secreta. Escuché que están en camino hacia aquí. Es bueno lidiar con ellos juntos. Señor Keyi, no se preocupe. No importa quién venga, no afectará nuestro plan. Esta vez, no solo atraparemos al topo en el grupo, también se necesita una reestructuración completa. Toda la estructura económica de Daxia. Por cierto, ¿también cumplir la promesa a Feng Yiking? Recuerda arreglarlo. Está bien, entiendo. Aceleraré el proceso. Papá, no te preocupes. Conmigo aquí, el grupo Jian, estará bien. Puedes concentrarte en mejorar. Contigo aquí. ¿Cómo podría mejorar la enfermedad de papá? Minchen, Papá, es un estafador que se hace pasar por mi hermano. En la ceremonia de sucesión del heredero de ahora, fue interrumpida por su culpa. Además, también debido a su instigación, el gobernador provincial Fang ha impuesto sanciones al grupo Jiang. Esto ha causado enormes pérdidas al grupo. Papá. Fueron estas dos mujeres quienes conspiraron para envenenarme. Y luego me empujaron al mar. Finalmente, también empujaron todas las malas deudas de la empresa a mi cabeza, diciendo que salté al mar por culpa. Papá, no escuches las tonterías de este estafador. Siempre has sido tú quien dirige la empresa. Tú lo sabes mejor. Yo puedo testificar. Señorita, realmente eres su hija más filial. Durante su enfermedad, ella trajo al mejor equipo médico del mundo para tratarlo. Papá. Si no hubiera llegado al hospital a tiempo y reemplazado a todos los médicos, nunca te habrías despertado. Papá, es un hermano falso.
Tú personalmente viste enterrar a mi hermano. ¿Cómo podría haber resucitado? Debe ser un grupo de estafadores. ¿Quién vio a nuestra familia devastada? Y aprovechó la oportunidad para crear una estafa. Papá, esta es mi marca de nacimiento. Un maestro lo consideró un mal presagio. Así que todos estos años has estado tibio hacia mí. Realmente eres mi hijo. Y esta marca en mi mano. De pequeño, enfadé a mi padre. Solo fue un corte sin querer, dejar una cicatriz. Incluso si eres el verdadero Jiang Mincheng. ¿Y qué? Te maté una vez. Y puedo volver a matarte una segunda vez. Papá, él puede falsificar todo esto. Debe haberse preparado de antemano. Así es. Debe haber aprendido sobre las características de Jiang Mincheng de antemano, y preparado de antemano. Vi a mi hijo ser enterrado con mis propios ojos. Y yo personalmente recibí la urna. Eso es porque Jin Minfen encontró a alguien para disfrazarse de mí. ¿Cómo es que lo sabe todo? Se acabó. Todo ha quedado al descubierto. Minfen. ¿Es realmente así? Yo ya le pedí a alguien que lo investigara hace un momento. Esta persona que se hace pasar por Jiang Mincheng es la hija de la familia Su, una mendiga recogida de la carretera. Además, sigue siendo muda. Papá, ¿oíste eso? Hace un momento llamé a la familia Su. Están en camino. Una vez que llegue, toda la verdad lo sabrá. Tú, un mendigo de la calle, quieres entrar descaradamente por la puerta de nuestra familia Jiang. Estás soñando. ¿Cómo podría tenerte? Una hermana tan malvada. Papá siempre te ha favorecido desde la infancia. Has sido extravagante y dominante desde la infancia. Solo pensé que eras joven y cambiarías cuando crecieras. Pero no esperaba eso. Después de que todas las mentiras fueron expuestas por mí, no solo no te arrepentiste, sino que te volviste aún más escandalosa. Incluso por tus propios deseos egoístas. Incluso quieres dañar la vida de papá. ¿Sigues siendo humano? Tú eres el falso. Distorsionar la verdad y manipular los hechos. Tal vez mi hermano fue perjudicado por él. Esto debe ser un esquema de cadena bien diseñado. Primero mataron a Jiang Mincheng, y luego encontrará un mendigo para hacerse pasar por Jiang Mincheng, con el fin de obtener el grupo Jiang. Realmente cantan en armonía, componiendo una buena historia, pero no importa cómo lo inventes. Yo soy el hijo mayor de la familia Jin. Este es un hecho inmutable. No te reconozco. Papá no te reconoce. Toda la familia Jiang no te reconoce. Pero te haces llamar el joven maestro mayor de la familia Jiang. Si realmente eres un mentiroso, definitivamente no te dejaré tener un buen final. Nadie se atreve a engañar a mi familia Jin. Papá, la has favorecido desde que era niña. Siempre he hecho la vista gorda. Pensé que con mi habilidad descubrirías mis puntos brillantes tarde o temprano. Pero hasta ahora, enfrentando el asesinato de Jin Minfen, incluso dañando tu vida, todavía eliges creerle. ¿Es solo porque mi horóscopo choca con el tuyo? ¿Es porque el horóscopo de Jin Minfen es la razón por la que ella es la benefactora en tu vida? ¿Cómo podría ser el verdadero? El verdadero Jin Mincheng nunca me hablaría así. Solo porque he sido amable e incuestionable contigo desde que era niño. Así que Jin Minfen robó muchos de mis logros. Solo estás celoso de mí. Lo último que dijo mi madre antes de partir, ¿aún lo recuerdas? Solo estábamos nosotros dos. Eso no se puede falsificar, ¿verdad? ¿Últimas palabras? ¿Qué últimas palabras? Entonces dime. De tu madre, ¿cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir? Madre dijo antes de morir que me trataras amablemente, que no creyeras al sacerdote taoísta. Todo lo que pasó en aquel entonces fue solo una coincidencia. Ella quería que se lo prometieras. De lo contrario, no descansaría en paz. Papá, todo lo que he dicho es verdad, ¿verdad? Lo siento mucho. Llegamos tarde. ¿Qué tráfico tan pesado? Sí. Has llegado en el momento justo. Dile rápidamente al presidente. ¿Cómo surgió este Jiang Mincheng? Él es solo Chaoyu de nuestra familia. Una mendiga muda que recogió afuera. Cuando mi hermana lo trajo de vuelta, de la carretera, estaba sucio y maloliente. Este mendigo no tiene ninguna relación con nuestra familia. Su Xiaoyu. Diles tú misma. Cuando lo conocí en aquel entonces, él estaba vestido con harapos y no podía hablar. Aunque, o sé qué le pasó, pero sé que debió haber sido incriminado. Hermana, ya ha llegado a esto. Y todavía dices que fue incriminado. Alguien como este todavía quiere hacerse pasar por el joven maestro Jiang. Presidente, por favor, no te enfades. Nuestra Xiaoyu es simplemente bondadosa.
¿Quién iba a saber que causaría un desastre tan grande? No dejes que la culpa caiga sobre nuestra familia Su. Así es. Nuestra familia Su siempre ha admirado a la familia Jin. Esperamos que la familia Jin tenga la oportunidad. Le pedimos que respalde aún más a la familia Su. ¿Por qué su familia dice tonterías? Les ordeno venir aquí. Es para probar si esta persona es un mendigo que recogisteis o no. Sí, lo garantizo con mi vida. Él es solo un mendigo. También apuesto mi vida a ello. No es solo un mendigo, también es mudo. Papá, ¿oíste bien? La familia Su y el médico dicen que es falso. Vende ya el 80% de las acciones del grupo Jin. Me estás tomando el pelo. El 80% de las acciones del grupo Jiang están en manos de mi papá. ¿Qué te hace pensar que puedes simplemente deshacerte de ellas? ¿Sabes quién soy? ¿A quién estoy llamando ahora mismo? Podría ser el gobernador Fang. Imposible. Él no tiene ese tipo de recursos y habilidad. Él es solo un peo. En mi mano. 80%. Ni siquiera haces un borrador cuando te jactas. Ni siquiera menciones el 80%. O puedes manejar ni siquiera el 1%. Tampoco puedes comer. Originalmente estaba planeando hacer esto en 3 días. Pero ahora me has enfadado con éxito. Hacer que te declares en bancarrota. Solo está sucediendo 3 días antes. Eso es un poco exagerado, ¿no? Tampoco puedes comer. No puedes dejar que nuestras acciones fluctúe. De ahora en adelante, perderás tu libertad. Hola. ¿Qué? Alguien está vendiendo nuestras acciones. Comprueben rápidamente quién lo está haciendo. ¿Qué ocurre, señorita? Alguien ha vendido el 30% de nuestras acciones. Imposible. Yo tengo el 80% de las acciones. Durante tu coma, Jin Minfeng utilizó diversos medios para convertir tus acciones en las suyas. Pero en el proceso, ocurrió un accidente. Ahora todo es mío. No, te estás mintiendo. Originalmente te di 3 días. Pero tienes tanta prisa por morir. Entonces, adelantémoslo 2 días. ¿Qué medios utilizaste para sacudir tantas de nuestras acciones? Tengo muchos métodos. Esto es solo la punta del iceberg. Solo querías hacerme daño. Pero olvidaste que, en mi vida anterior, yo era un genio financiero. Papá, esta persona es demasiado peligrosa. Piensa rápido. ¿Hay alguna manera de recuperar las acciones? No, señorita, nuestras acciones han sido vendidas, otro 20%. Grupo Jin. Es nuestro negocio familiar. Es la dedicación de toda la vida de tus padres. ¿Y eres? ¿Que el grupo Jin se declare en quiebra? Entonces, haz que Jin Minfeng se disculpe conmigo. Hermano, me equivoqué. Por favor, perdóname. ¿Es esta tu actitud de disculpa? Todo lo que veo es desafío. Hermano, me equivoqué. Arrodíllate. Tú. Te dije que te arrodillaras. ¿Estás sorda? Minfeng, ten paciencia. Arrodíllate. Hermano. Por favor, perdona al grupo Jiang. Ese es todo el arduo trabajo de mamá. Jin Minfeng, soy tu único hermano. ¿Por qué quieres matarme? No, yo no lo hice. Con tanta evidencia frente a ti. Todavía no lo admites. Crecimos juntos desde que éramos pequeños. Mamá dijo antes de morir que te dejara cuidarme. 3 días. Solo te doy 3 días. Si dentro de estos 3 días puedes cambiar el rumbo del grupo Jin, lo consideraré tu victoria. Si no, lo que me debías antes, te haré que me lo devuelvas por duplicado. Jiang Mincheng, me aseguraré de que no veas el sol mañana. Xiao Yu, vámonos. Vivir con gente así. Estoy realmente preocupado. De acuerdo, iré contigo. Papá, vamos a dejar que nos intimiden así. Vamos a estabilizarlo primero. Tu segundo tío ya está de vuelta. Él es el hombre más rico de la provincia del norte. Detrás de él está el Don Fan que, cuando llegue el momento, él se hará cargo por nosotros. Sí, estaba muy ansioso.
Solo me preocupaba proteger la empresa Jiang. ¿Cómo pude olvidarme de mi tío? Si el segundo tío regresa, definitivamente dejará a Jiang Minchen sin ningún lugar donde retirarse. Todavía tengo una cosa que hacer, que es reunir a todas las familias prominentes de la provincia del sur para celebrar una reunión denunciando a Jiang Minchen. La humillación que me infligió hoy. Quiero que la pague 1000 veces. Correcto. Arruina su reputación. Haz que no tenga dónde esconderse. Nosotros hemos sido siempre leales al grupo Jiang. Sí. Me voy ahora y llamo a mi hermana para que vuelva. No es necesario. Solo déjala quedarse al lado de Jiang Minchen. Todavía tengo un uso para ella. Al oírte decir eso, esta Su Xiaoyu tiene algunos trucos bajo la manga. En realidad, se enganchó con el director Bai del grupo Fengyu. ¿Esa zorra? ¡Qué lástima! ¿Quién me mandó a estar un paso adelante? Si nada más sale mal. Su Xiaoyu ya está bebiendo el afrodisíaco que especialmente preparé para ella del Reino del Sur. ¿Cuál es tu plan? 2 grandes eventos sucederán esta noche. Uno es que voy a ofrecer a esta zorra al señor W de Dongfang Keer. El señor W de Dongfang Keer. Ese es el confidente más cercano a la persona en el poder en el este de Dongfang Keer. Si podemos convertir al señor W en uno de los nuestros, entonces en toda la provincia del sur, o tendremos rivales. Para entonces, incluso si Jiang Minchen es un genio, o será nada. Esa hormiga ha vivido lo suficiente. La segunda cosa. El grupo de asesinos de nivel SSS ha sido despachado. Jiang Minchen no vivirá más allá de las 8 de hoy. La señorita Jiang es realmente grandiosa. Eliminó a 2 confidentes a la vez. Salud. Solo esperen el resultado. Salud. Esta red debe ser tendida cuidadosamente. Jin Minfeng es muy sospechoso. Ella no escucha a nadie. No te muevas. Si el rey del infierno te quiere muerto a medianoche, Adie te mantendrá vivo hasta el amanecer. Ustedes son los así llamados grupo de asesinos SSS, ¿verdad? Nos conoces. ¿Cuánto dinero te dio Jin Minfeng para que me mataras? Les daré 100 veces eso. 100 veces. 100 veces. Jin Minfeng ofreció 100 millones de yuanes. Mi vida solo vale 100 millones de yuanes. Hay 20 millones en esta tarjeta. ¿No es esta la de Dongfang Ke? Tarjeta de oro negro. Eres de Dongfang Keer. Vamos a fingir que hoy nunca pasó. ¿Cómo podemos fingir que nunca pasó? ¿Ustedes saben editar imágenes? Asegúrense de que parezca como si hubiera muerto de una manera horrible y enviarlo a Jin Minfeng. De lo contrario, o solo no obtendrá esta tarjeta de oro negro, sino que sus pequeñas vidas estarán en peligro. Lárguense. Jiang Minfeng, eres tan cruel. No puedes esperar para destruirme de nuevo. En tu reunión de condenación de mañana, definitivamente regresaré de entre los muertos y te asustaré hasta la muerte. Mi buen hermano. No es bueno estar vivo. Tenías que hacerme volver de entre los muertos. Jiang Minchen. O importa cuántas veces revivas. Tenemos maneras de hacerte morir. La reunión de condenación de hoy contra Jin Minchen casi reunió a los jefes de familias ricas del sur.
Solo me temo que Jin Minchen es cobarde que no se atreve a venir. Jiang Mincheng, por supuesto que no se atreve a venir. ¿Por qué? ¿Ha sido arrojado al mar para alimentar a los peces? Hoy mi señor W también viene. Ese es un pez gordo en Daxia, una persona que alcanza el cielo. Eso es natural. El señor W definitivamente vendrá. Y el señor W tiene una muy buena relación con la hija mayor de la familia Jiang. El señor W de Dongfang que está aquí. ¿Es esto lo que pasó ayer, golpeado por esa arpía? ¿Qué está pasando? Maldita sea, ¿se acabó? ¿Tiene el señor W aficiones especiales, o es un masoquista? ¿El señor W ayer? Está bien. Ayer estaba muy feliz. Por lo tanto, estoy aquí para agradecer a la señorita Jin por cuidarme. Fue su batalla anoche. Tan intensa. Ahora que el señor W ha llegado, entonces nuestra reunión de condena contra el grupo Jiang y el hijo rebelde Jiang Mincheng ¿comenzará ahora? Pero Jin Minchen aún no ha llegado. Tan pronto como Jin Minchen escuchó que la señorita Jin va a celebrar una reunión de condena contra él, estaba tan asustado que no se atrevió a venir, ¿verdad? Sí. Ni siquiera se atreve a venir. ¿Por qué no me atrevería a venir? Reunión de condenación de Jin Minchen. ¿Cómo no pudo venir Jin Minchen? Porque esta cosa no está muerta todavía. Todas las familias nobles de la provincia del sur están aquí, ya que es una reunión de condenación. Entonces apuntemos a la acción. No hay necesidad de ser tan engorroso. ¿Qué truco estás tratando de jugar? Como todos saben, la relación entre Jin Minfen y yo ya es una situación de vida o muerte, una batalla de vida o muerte irreconciliable, para no herir a los inocentes. Los que me eligen Jin Minchen, pónganse detrás de mí. Aquellos que elijan a Jin Minfen, pónganse de su lado. Estás loco. Todo el mundo sabe cómo elegir. Les garantizo que en 3 días, las empresas que me sigan, o solo no irán a la quiebra, sino que, por el contrario, las ganancias se multiplicarán. Por el contrario, aquellos que sigan a Jin Minfen solo pueden convertirse en su carne de cañón. ¿Cómo se supone que debo elegir? La familia Jiang son todos gente despiadada. ¿Hay siquiera una opción? Definitivamente de pie, el lado de la señorita Jin. Anuncio que aquellos que estén de mi lado. Triplicaré todas las ganancias. Triplicar todas las ganancias. ¿De verdad? Vete, vete. Vete, vete. Jiang Minchen, ¿viste eso? Mirando a toda la provincia del sur. ¿Qué empresa está de tu lado? Las poderosas empresas de la provincia del sur están todas del lado de la señorita Jin. ¿Vas a hacer quebrar todas las empresas del sur? Saquen a esta basura de aquí. Él es la desgracia del sur. Originalmente, la de ayer, banquete de bienvenida para el sucesor, fue agitado por este impostor, en tal desastre. Hoy está aquí de nuevo para causar problemas. Si esto sale a la luz, sería una broma enorme. Salga. 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 Ya que todos están tan ansiosos por ir a la quiebra, entonces cumpliré sus deseos ahora. Originalmente quería ver el desempeño de estos lacayos antes de tomar una decisión. Parece que solo puedo implementarlo antes de lo previsto ahora. Declaren en bancarrota Yang, Wan, Chai Li de inmediato. Fingiste a Jiang Mincheng. ¿Sabes cuántos activos tienen las familias Tan, Oan, Zhao y Li? Si no puedes hacernos quebrar hoy, entonces debes arrodillarte y disculparte con la señorita Jiang. Si vamos a la quiebra, me arrodillaré y me disculparé contigo. Ustedes, impostores. Soy igual que el cabeza de la familia Yang. Mi familia Chao es igual que el cabeza de la familia Yang. Mi familia Li también es igual. Sí hoy. O pueden hacer que mi familia Li se declare en bancarrota. Entonces deben arrodillarse ante nosotros. Hasta el amanecer. Jin Minchen, ¿viste eso? Incluso si cada uno de nosotros aquí escupe una vez, podemos ahogarte.
media. Veamos cuántas vidas le queda. Esta cosa maldita. Su Chaoyu. ¿Sigues parada ahí, esperando morir con él? Si no vienes ahora, ya no te reconoceré como mi hija. Papá. Madre. ¿Qué me has hecho? ¿De verdad? ¿Me tratas como a tu hija? Hola. ¿Qué? Nuestra familia Zhang está en bancarrota. ¿Qué? Nuestra familia Wang también está en bancarrota. Realmente está en bancarrota. ¿Patriarca de la familia Lee? Contesta el teléfono. La familia Lee también está en bancarrota. Joven maestro Jin. Por favor, tenga piedad. Estoy de su lado. Por favor, perdone a mi compañía. Ese es el arduo trabajo de varias generaciones de mi antigua familia Lee. Esta empresa también es el arduo trabajo de mis varias generaciones. Por favor, tenga piedad. Perdone a nuestra familia Chao. Joven maestro Jin, por favor, perdónanos. Joven maestro Jian, por favor, perdónanos. Simplemente nos pusimos del lado equivocado. ¿Es demasiado tarde para arrepentirnos ahora? Joven maestro Jin, usted es noble, no debe rebajarse con gente mezquina. Estoy dispuesto a seguirlo. Maestro Jin, de ahora en adelante haremos lo que diga. No nos atreveríamos a ir al oeste. Si castiga al perro, no molestaremos a la gallina. Te atreves a traicionarme en mi propia cara. Tienes miedo de este falso Jian Mincheng. Pero no le temes a Jian Minfeng. El poder de la familia Jiang, con un simple movimiento de un dedo, puede convertir tu empresas en cenizas. Te daré otra opción. Señorita Jin. Ya ve. De todas las personas, yo soy el más leal. Casi te pierdo, Yang Dahua. Así que todavía estás prófugo. No te preocupes. Haré una llamada. En 2 minutos haré que tu familia Yang también se declare en bancarrota. Declaren en quiebra a la familia Zhang ya. ¿Y a la familia Su? Olvídalo, perdonen a la familia Su. Jin Mincheng, ¿a quién intentas asustar? Justo ahora, las bancarrotas de las diversas familias fueron todas solo coincidencias. Y aún así te atreves a presumir descaradamente. ¿Quieres llevar a mi familia Yan a la bancarrota? Ya he investigado. La quiebra de las 4 familias se debe enteramente al terremoto del sur, que formó la crisis financiera. Es solo que tú pasaste a pillar una coincidencia. Los hechos están justo frente a ustedes. Si fingen estar ciegos y sordos, o tengo nada que decir. El teléfono está sonando otra vez. Dilo de nuevo. ¿Qué quieres decir? La enorme riqueza de la familia Yan, ¿cómo podría posiblemente ir a la bancarrota? Señorita Jin, debe ayudarme. No es solo la bancarrota. Para restaurar los activos de tu familia Zhang. Es solo cuestión de mi palabra. Jin Mincheng, ¿escuchaste eso? La bancarrota de mi familia Yan es solo temporal. La señorita Jin definitivamente me ayudará. Yang Dawan, realmente lo eres. El buen perro de Jin Minfeng. Cuando toda tu familia esté mendigando comida en las calles. Espero que sigas pensando así. Señorita Jin, estuve confundido por un momento. Por favor, ayúdeme también. Permita que la familia Wang sea revitalizada. Por favor, por favor. Por favor, tenga piedad. Solo estaba actuando por impulso. Usted es generoso. Yo también, yo también. Ustedes son unos camaleones. Ella es solo una langosta después del otoño. No podrá saltar por muchos días. Solo estás usando la forma de una crisis financiera que está en constante cambio, la quiebra de varias familias. Solo te permite aprovecharte de ello. Pero los cimientos de la familia Jiang, no has podido dañarlos en absoluto. Jiang Mincheng, ¿crees que el señor W está ahí solo de adorno? Señor W, mira lo arrogante que es Jiang Mincheng. ¿Debes defenderme? Anuncio. Represento a Dong Fan Ke. Inyectando 1 billón en Jin Minfeng. 1 billón. Dios mío. Este número
Es algo con lo que ni siquiera me atrevería a soñar. Con esto es un billón. Señorita Jiang. Será la persona más rica del mundo. Señor W. Juro serle leal hasta la muerte. En mi vida. Seré fiel. Atravesaré fuego y agua. Yo también. A partir de hoy, la señorita Jin tiene el respaldo de Dong Fanke. No creo que puedas vivir por más de unos pocos días sin ella. Jin Minfeng, ahora que tienes estos mil millones, entonces te dejaré saltar por unos días primero. Pero no olvides nuestra apuesta en 3 días. Arrogante, estás buscando la muerte. ¿Cómo te atreves a decir tonterías frente al SRW? Faltarle el respeto a la señorita Jiang. Es faltarle el respeto al SRW. Señor W, no debe dejar escapar a esta persona fácilmente. Así es, señor W, debe darle una dura lección a este perro que no sabe cómo vivir o morir. ¿Crees que se atreve? Vámonos. Estar con esta chusma es simplemente una pérdida de tiempo. Señor W, solo va a mirar a este perro irse así. Señor W, debe dejar que el creador de Dongfang Care lo ponga en la lista negra a nivel mundial. Cállate. El pez está enganchado. Continúa. Sí, amo. Minchen toma un poco de sopa. Xiaoyu. Vamos a ver un gran espectáculo esta tarde. ¿Te refieres a esto? Esta mañana, el director Bai hizo que alguien lo enviara. Bienvenidos a las grandes familias del sur. Ven a unirte a la fiesta de bienvenida del segundo maestro Jiang. Al mismo tiempo, he recibido las últimas noticias. El presidente del grupo Feng Yun también estará allí. Genial. Finalmente puedo conocer al verdadero presidente del grupo Feng Yun, señorita Jin. Usted es mi red creadora. Esta vez puedo volver al grupo Feng Yun de nuevo. Bai Yen, ese chico. Haré que se arrodille y me ruegue. La señorita Jin acaba de conseguir $1 billón de la Dongfang Corp y ahora cuenta con el apoyo del hombre más rico de la provincia del norte. Segundo maestro Jin y el grupo Feng Yun es simplemente un ascenso meteórico. En solo unos días. La señorita Jiang no solo puede restaurar los activos de todos, sino también duplicarlos. ¿De verdad? Duplíquenlos. Juramos lealtad eterna a la señorita Jin. Juramos lealtad eterna a la señorita Jiang. Juramos lealtad eterna a la señorita Jin. Ustedes dos impostores, ¿de verdad se atreven a venir? Jin Minfeng, realmente te subestimé. No esperaba que tú arruinara a este grupo. Creyera en ti tan sinceramente. ¿Sabes quién viene al banquete hoy? No es solo el segundo tío Jin. Él no es el segundo tío que solía ser. Ahora es el hombre más rico de la provincia del norte. Este título de hombre más rico que tiene. Si le dejo hacerlo, él puede hacerlo. Si no dejo que lo tenga, o puede tenerlo. ¡Qué grandes palabras! Ni siquiera tienen una invitación. ¿Cómo se colaron aquí? Así es. Entre los invitados. No estás en la lista en absoluto. ¿Podría esta invitación ser falsa? ¿Cómo podría posiblemente enviarte una invitación? En realidad, robaste la invitación del grupo Feng Yun. Entregado por el director Bai del grupo Feng Yun. A la residencia del joven Jin. Fue una mujer como tú, seduciendo a ese lujurioso Bai Yen. Dejar que ella se haga pasar por la presidenta del grupo Feng Yun. ¿Qué? ¿Su Xiaoyu realmente se atreve a hacerse pasar por el presidente del grupo Feng Yun? Este es un delito capital. Xiaoyu, ¿es esto realmente cierto? Hermana, te estás volviendo más y más audaz. Jin Minchen. Su Xiaoyu. En un rato. El presidente del grupo Feng Yun está llegando. Ustedes dos están condenados. ¿Por qué ustedes dos todavía están en la provincia del sur? Señorita Jin. Incluso habló salvajemente.
diciendo que nos arrojaría a mí y a mi hermano al mar para alimentar a los peces. Ahora somos personas de la señorita Jin. Si se atreven a tocar un cabello de nuestras cabezas, me temo que ustedes dos estarán esperando para alimentar a los peces en el río. El hombre más rico de la provincia del norte, Jin-Hu, ha llegado. Segundo hermano, por fin estás aquí. Segundo tío, ¿cuánto tiempo sin verlo? Así que eres tú, haciéndote pasar por mi sobrino mayor. Tío segundo, ¿cuánto tiempo sin verte? Cállate. ¿Quién es tu segundo tío? ¿Cómo no iba a reconocer a mi propio sobrino? Es obvio a simple vista que es un impostor. Veo que usted también ha sido comprado. Seguro que fue Jin Minfeng, ¿verdad? Sin distinguir lo verdadero de lo falso. Ni el bien del mal. Presuntuoso. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu segundo tío? Alguien tan arrogante y engreído. Y desvergonzado como tú. Solo cuando te conviertas en un mendigo en la calle. Ahora sé cuál será el destino de alguien que se enfrente a la familia Jin. ¿Estás seguro? Chico, ¿te atreves a decir quién es el pez gordo que te respalda? No estás cualificado para saberlo. Basándonos en ti. ¿Qué clase de pez gordo podrías conocer? Creo que solo estás fingiendo. No necesito conocer a ningún pez gordo. Porque yo mismo soy uno. ¿Escuchaste eso? Está hablando solo. Hablando de sí mismo, como un pez gordo. Apuesto a que ni siquiera puede distinguir entre sueños y realidad. Si él es un pez gordo, entonces yo debo ser el gobernante de un país. No es de extrañar que el gobernador Fan se dejara engañar por él. Es un fanfarrón. Si sigue hablando, probablemente toda la tierra será suya. Jiang Mincheng, te aconsejo que entregues rápidamente las acciones del grupo Jiang a mí. Seguro. Entonces te los venderé a 100 veces el precio. Arrogante. ¿Acaso sabes quién soy yo? No eres más que un peo. Apoyado por el grupo Fengyu. Si quieren que subas, subes. Si quieren que caigas, solo puedes caer. He vivido durante décadas. Y esta es la primera vez que escucho una broma tan graciosa. Segundo tío, ¿hay algo aún más divertido? Esta mujer dice que es la presidenta del grupo Fengyu. Mujer, te daré una oportunidad más. Siempre y cuando vengas conmigo hoy, puedo perdonarte la vida. Jinu, ¿cómo te atreves? Tú, impostor. ¿Cómo te atreves a llamarme por mi nombre? ¿Sabes sobre la crisis financiera de hace 7 años? ¿Quién te salvó del borde? También sabes que fuiste secuestrado hace 5 años. Y exigieron un rescate de 10.000 millones, pero solo tenías 30 millones en tu cuenta. ¿Quién fue el que te ayudó a negociar? ¿Para garantizar tu regreso seguro? Hace 3 años hiciste una apuesta con Hill Country, con una brecha de financiación de 1 billón. De repente, entró un pedido de 2 billones. ¿Sabes quién estaba detrás de estos 2 billones? Tú, impostor. ¿Por qué sacas estas cosas de repente? ¿No son estas cosas bien conocidas? ¿Cuál no fue un evento sensacional, transmitido a nivel mundial? ¿Quieres gorronear de nuevo? Siempre retratándote como el que salva al segundo maestro Jiang del peligro. Tu gran benefactor al verte ayudando a los malvados. Ha decidido retirar todas las inversiones en ti. Estás soñando despierto otra vez. Jiang Mincheng. ¿Sabes cuánta riqueza tiene el segundo tío? Acaba de invertir 1 billón en mi grupo. Eso es solo una gota en el balde para él. ¿Es así? ¿Te atreves a cuestionar mi riqueza? Simu, ¿te atreves a hacer una apuesta conmigo? Tú, un hombre sin un centavo. ¿Por qué debería apostar contigo? ¿Qué? El hombre más rico de la provincia del norte, 100 empresas bajo su estandarte. Todas en bancarrota. ¿Cómo es esto posible? Esto debe ser solo un rumor. También ha llegado a mi teléfono esta noticia bomba. Es de la principal cadena de televisión de Dasya. La principal cadena de televisión no puede ser falsa, ¿verdad? Dios mío, todas las noticias de tendencia. El segundo señor Jiang está por quebrar. Mira esto. ¿No puedes permitirte perder? Imposible. Debes haber sobornado a todos los medios, mocoso. Parece que este chico tiene un sinfín de trucos bajo la manga. Incluso utilizó los medios de sobornar a los medios de comunicación. Lo está usando. Mincheng, si estás diciendo la verdad, espero que te detengas ahora. Si es falso,
la familia Jin. O te dejará ir. ¿Cuándo has sido cortés conmigo? Siempre te he tolerado. Es porque tu y mi difunto hijo tiene un aspecto similar. Quería ver hasta dónde llegarás con este disparate. Ahora parece. No puedo permitirme ser blando de corazón. Alguien. Llevad a esta persona y encerradlo en el almacén frigorífico. Quiero verle morir congelado. Cuando se trata de métodos, el presidente Jin sigue siendo el mejor. Cuando llegue el momento, Jiang Minchen, esta escultura de hielo, será colocada en la frontera provincial del sur, para ser despreciado por el mundo. Segundo hermano, por favor, no te enfades. Hoy se suponía que era tu banquete de bienvenida, pero inesperadamente resultó así. Este estafador debe morir hoy. Soy la presidenta del grupo Fengyu. Veamos quién se atreve a tocar a Jin Minchen. Arrestad también a esta loca. Veamos quién se atreve, Bai Yen. Si te atreves a proteger a esta amante de nuevo, me quejaré al presidente Gao. Levanto cargos contra ti. Vas a perder tu cargo de subdirector por esto. ¿Qué están esperando? Arresten a estos adúlteros por mí. Y tírenlos al río. El presidente Gao ha llegado. Presidente Gao por fin ha llegado. Su asistente, Bai Yen, es verdaderamente un rebelde, insistiendo en que su amante es la presidenta del grupo. Presidente Gao, por fin le conozco. ¿A quién intentas secuestrar? Lo oí antes de entrar. Todos parloteando. No les he dicho ya. ¿Qué necesitan prepararse bien para dar la bienvenida al presidente del grupo Fengyu? Le damos la bienvenida al presidente. Pero todo esto ha sido arruinado por Bai Yen, insistiendo en que su amante es la presidenta del grupo. Presidente Gao, estos dos estafadores han estado causando problemas desde el día de mi ceremonia de sucesión. No deben dejar que estos dos alborotadores se vayan. Así es, presidente Gao. Vamos a ocuparnos de ellos de inmediato. Eres tú. Presidente Gao. Esta mujer está diciendo que ella es la presidenta del grupo Fengyu. Creo que ni siquiera tiene derecho a lamer los zapatos del presidente. Solo está siguiendo a un mendigo y actuando como una mendiga. Presidente Gao. Por favor, no se enfade. Inmediatamente encontraré a alguien para echar a este estafador. ¿Qué están esperando? Arrástrenlo fuera por mí. ¿Sabes quién es? Él es solo un mendigo que la familia Jin recogió del borde de la carretera. Solía ser un mendigo. Ahora se ha estado haciendo pasar por el joven maestro Jiang. Incluso engañó a la capital de la provincia de Feng. Y no sé qué, Pez Gordo ha sido engañado de nuevo, causando que nuestras familias se declaren en bancarrota. Pero, afortunadamente, lo vi venir. Estoy haciendo todo lo posible para recuperar las pérdidas de todos. Así que, todo el mundo tiene que agradecerte. Puedo tener mis habilidades actuales, enteramente gracias a mi segundo tío. Eso también es gracias al CEO Gao. Entonces solemnemente les diré ahora. ¿Quién es la persona que quieren echar? Ella es del grupo Fengyu, hueva presidenta. Abran bien los ojos y vean claramente. No. ¿Cómo podría ser la presidenta del grupo Fengyu? Sois un montón de idiotas. Está bien si me cuestionáis a mí, pero incluso os atrevéis a cuestionar el director ejecutivo Gao de Dongfang que ella es solo alguien que nunca ha tenido un trabajo adecuado. ¿Cómo podría de repente convertirse en un pez gordo así? Presidenta Gao, ¿también fue engañada por esta mujer? ¿Me estás llamando estúpido? ¿O estás diciendo que estoy ciego? Director Gao, justo antes de que llegara, arriesgaré esta vieja cara mía para exponer su conspiración. ¿Qué más quieres discutir? Director Gao, justo antes de que viniera, estas dos personas forjaron muchas noticias para engañarnos. Incluso dijeron que estaba en bancarrota. ¿Cómo no iba a saberlo de mi propia empresa? Estas dos personas son realmente horribles. Especialmente esa mujer, llena de trucos. Jiang Hu, estás tan agitado, llamando mentirosos a los demás, porque no lo haces correctamente. Revisa los mensajes de tu teléfono, revisa tus cuentas. Bien, voy a comprobarlo.
¿Podría ser que su empresa realmente se haya ido a la quiebra? Segundo tío, de verdad se declaró en bancarrota. Todo es por tu culpa. Te defendí. Y ahora tú también me has arrastrado hacia abajo. Segundo hermano. ¿Hay algún tipo de malentendido aquí? ¿Por qué debería importarme él? Lío de tu familia. La base que construí minuciosamente ha sido destruida por completo. No tienes ninguna habilidad tú mismo. Sin embargo, te estás dando eris aquí. Director Gao, ¿puede decirme? ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Te lo dije repetidamente. Que en el banquete de hoy. O solo está el grupo Feng Yu, hueva presidenta. Sino también mi benefactor que te apoya. Mi gran benefactor también viene. Ya ha llegado. Todo es culpa tuya. Me provocaste repetidamente, haciendo que actuara de forma anormal. Haciendo que mi benefactor no esté contento. Las cosas han llegado a esto, y sigues siendo tan terco. Te lo ruego. ¿Puedes interceder por mí ante mi benefactor, por favor? El benefactor y el grupo Feng Yu están completamente decepcionados de ti. Solo renuncia a esa idea. ¿O puedes dejarme reunirme con el pez gordo? Debe haber algún malentendido aquí. Malentendido. No eres sincero. Engaña arriba, oculta abajo, dice una cosa y hace otra. Has hecho pocas cosas malas en estos años. Echen un buen vistazo a lo que hay aquí. Estas pruebas, todas me incriminaron. Incriminado. Usted manipula el mercado de valores, cosechando a tantos accionistas inocentes. Eso es porque son codiciosos. También encontró varias razones para construir edificios sin terminar, dejando que tanta gente gaste los ahorros de toda una vida, pero se convierta en desplazada. Ese es el resultado normal del mercado. Luego, usted para perseguir altas ganancias. En la comida. Añadió tantos materiales desconocidos. ¿No tiene claro esto? Todo esto fue hecho por mis subordinados. Yo no estaba al tanto de nada. ¿Y qué hay del gran incendio reciente en la fábrica? ¿Cuántas personas murieron al final? Estos. Lo informé al grupo Feng Yu. Reaccionamos muy rápido en ese momento. Solo murió una persona. Un total de 106 personas murieron. Todavía estás discutiendo ahora. Presidente Su, me equivoqué. Por favor. Min Chen, considerando que eres su tío, te ha dado oportunidades una y otra vez. Eres tan decepcionante. Presidente Su, realmente no lo sabía. Usted es el presidente del grupo Feng Yu. Si lo hubiera sabido, usted es el presidente del grupo. Podrías darme 100 agallas. No me atrevería ahora mismo a hablarte así. Min Chen. Realmente no esperaba hacer desaparecer a un gigante empresarial en un instante con un chasquido de mis dedos. En realidad, he sido un genio financiero desde que era niño. Sabía esto cuando era pequeño. Todos los números son inolvidables en mis ojos. Eres tan capaz. ¿Por qué no le agradas a tu papá? En la superficie, él piensa que soy su gafe. Pero en realidad piensa que no soy su hijo biológico. En mi vida anterior hice en secreto una prueba de paternidad. Pero el informe de la prueba de paternidad fue cambiado por Jin Minfeng. Esto hizo que papá siempre quisiera deshacerse de mí en su corazón. Es una pena que no lo supiera en mi vida anterior. Y solo quería complacerlos. ¿Nunca has pensado en hacerte un informe de prueba de paternidad? En el banquete de hoy, tomé un mechón de su cabello. Los resultados estarán listos mañana. Realmente no sé cuál será su expresión cuando vea el informe. En realidad, hacerlos desaparecer es cuestión de un instante. Pero ¿por qué están aquí? fue SW quien se lo dijo, dentro del plan. Pla. Esta es una flor que florece en un árbol. Finalmente, cierra la puerta y golpea al perro, y luego eliminarlos a todos de un solo golpe. Señor Keer, sé que estás ahí dentro.
Soy del grupo Jiang, heredero Jiang Minfeng. Soy la belleza número 1 de Daxia. Zouyi. Señor Keer, no queremos decir nada más. Solo queremos verlo una vez. Señor Keer, usted es mi ídolo. Poder verlo una vez es mi mayor deseo en esta vida. ¿Qué puedo hacer por ti? Señor Keer, tengo un pequeño regalo. Quiero dártelo. No es necesario. Señor Keer, si no abre la puerta, los dos nos quedaremos aquí parados. No, nos arrodillaremos aquí. ¿No necesitas algo de mí? Sí, señor Keer. Mi compañía fue tragada por su subordinado Gao Tian. Tiene que defenderme. Y ese falso Jiang Mincheng, trayendo a una mujer, haciéndose pasar por el presidente del grupo Feng Yu. Existe tal cosa. ¿Ese Gao Tian es realmente odioso? No solo se tragó nuestra compañía, también quiere a nuestra gente. ¿Esta perra? ¿Y ese Jiang Minchen es aún más odioso? No sé detrás de escena, qué pez gordo está haciendo el mal. Incluso arrojó a mi novio al mar. Entonces estás más agraviado que Dower. Entonces, vendrá al banquete mañana, para presidir la situación general para nosotros. No te preocupes. El cielo no perdona a nadie. El camino del cielo es un ciclo. El mal que hacen. Ni uno solo puede quedar impune. Muchas gracias. Tengo una cosa más que informarle. Habla. Ya he invertido $1 billón en el proyecto de reconstrucción del sur. Bien hecho. Escuché que el presidente del grupo Feng Yu, el puesto está vacante. ¿No se Minfeng? Tiene ella las calificaciones para luchar por él. Incluso si no lo dices. Esta posición también está destinada para ti. ¿De verdad? No esperaba que el señor Keer me notara hace mucho tiempo. Señor Keer, me pregunto si tenemos el honor de ver su verdadero rostro. Lo verás mañana. Está bien. Entonces, señor Keer, no lo molestaré para que descanse. Volveremos y nos prepararemos su banquete de bienvenida. Ya que puede arruinar tus 2 banquetes anteriores. Entonces el de hoy todavía depende de mí. Eso es porque aún no sabe cuál es la identidad de la señorita Jiang. Solo han pasado una docena de horas desde la última vez que la vi. ¿En quién más se puede convertir? Ahora la señorita Jiang ya es la mujer de un pez gordo. Un pez gordo. ¿Podría ser que este pez gordo o sea digno de un nombre? ¿O es que es solo pez gordo de mala reputación? Presuntuoso. ¿Cómo te atreves a insultar a un pez gordo como ese? Bien, entonces dime. ¿Cuál es el nombre de este pez gordo? El señor Keer de Dongfang Keer. ¿De qué te ríes? Asustado. Cualquiera con cerebro sabe. ¿Qué tipo de persona es el señor Keer? Él es el tipo de persona cuyo tos puede sacudir la economía mundial. ¿O importa quién esté detrás de ti? Comparado con el señor Keer, o eres nada. Incluso Gao Tian, ese traidor, no es más que un perro del señor Keer. Y ahora, la señorita Jiang se ha convertido en él. Mujer del señor Keer. ¿Cuándo se dijo esto? ¿Cómo es que no lo sé? Justo anoche. Justo después de que dejaste al señor Keer, llamó a la señorita Jiang para invitarla a salir en una cita. Una fecha. Jin Mincheng. ¿Sabes cuánto el señor que adora a la segunda señorita Jin? Del señor que el regalo presentado a la señorita Jin es el puesto de presidente del grupo Feng Yu. El señor Keer también dijo: las futuras personas más ricas del mundo. Pero esa es la señorita Jiang. Así que estás diciendo. El señor que te dejó entrar. No es obvio. Por supuesto. De acuerdo. Si ese es el caso. Tocaré una grabación para todos. Jiang Mincheng, ¿qué truco estás tramando?
¿Qué quieres de mí? Señor Keer, tengo un pequeño regalo que me gustaría darle. No hay necesidad. Señor Keer, si no abre la puerta, simplemente nos quedaremos aquí parados. No. Nos arrodillaremos aquí. ¿Qué? Ni siquiera entraron por la puerta. Jin Minfeng, nos estás mintiendo otra vez. Hemos sido engañados una y otra vez. No dejaremos que te salgas con la tuya esta vez. ¿Acaso tienes cerebro? Es difícil sintetizar a la señorita Jiang y mi voz. Ustedes, gentuza. Son ustedes camaleones. Solo esperen hasta que llegue el señor Keer. Estarán arrastrándose entonces. De acuerdo. Ya que no me crees. Tengo otro video. ¿No viniste a mí por algo? Señor Keer, tiene que defenderme. ¿Así que esto le llamas una cita? ¿Qué clase de cita es esta? ¿Quién se arrodilla en la puerta así? Para una cita en la que ni siquiera pueden verse. Cállate. No vas a decir que es falso otra vez, ¿verdad? Mira de cerca. La hora y el lugar en esto. Son muy claros. Buscar software. O editor de video. Es difícil hacer estas cosas. Ya sea verdadero o falso, nuestra empresa está en bancarrota. No hay ni un centavo en mi cuenta. Estos son todos hechos. Jin Minfeng, sigues diciendo que restaurarás nuestros activos a lo que eran antes. Y siempre te hemos creído. Pero, ¿realmente has hecho algo para hacernos creer? Solo con un video falso y una grabación quieren cambiar todo. A menos que puedas restaurar inmediatamente nuestros activos. Incluso si es solo el 10%. ¿Crees que esto es magia? Todo esto es dinero real. ¿Cómo puede ser restaurado así como así? Pero Jiang Mincheng, puedo hacerlo. Lo está haciendo a propósito, para arruinarte de la noche a la mañana. Y luego fingir, para restaurar tus activos. ¿Cómo puedes tratar a la señorita Jiang así? Solo quedan unos minutos. El señor Keer llegará. No temes que el señor Keer te saque del mundo financiero. Pero ese video es realmente, está muy lejos de la cita de la que habló la señorita Jin. Esto me dificulta creerlo. Como podría la mujer de un pez gordo. Esto me dificulta creerlo. No importa qué peces gordos, o ese señor que... Fueron todos mencionados por su Jin Minfeng. Los que estamos aquí, nunca hemos visto a ningún pez gordo. Y el señor que... Estos audios y videos, ya sean reales o falsos, al menos nos dan un recordatorio. ¿Qué es? Ya no podemos estar sin principios. Y confiar en ti, esta mujer. Así es. Su grupo Jiang ha perdido nuestra confianza. Si no pueden restaurar nuestros activos, al menos el grupo Jiang debería sacar el 30% de las acciones, como nuestra base para volver a confiar en ustedes. El cerebro de ustedes. Finalmente es un poco normal. Te has revelado. Creo que todos se han revelado. Podría ser que los logros de mi Jin Ya, de toda una vida en el mundo de los negocios. ¿O vale? ¿Esta confianza básica? Antes de llegar al salón, pidió averiguar en el departamento de ejecución. Segundo amo Jiang fue golpeado brutalmente anoche y enviado al hospital para tratamiento de emergencia durante la noche. Incluso si lo que dices es verdad. Y todo es obra de peces gordos. Preparando la situación, que golpearan al segundo maestro Jin, casi hasta la muerte. ¿Cómo explicas eso? ¿Acaso los peces gordos tienen que informarte de todo lo que hacen? Ustedes, bola de idiotas, ¿cómo manejan la situación los peces gordos? ¿Lo entienden? Parece que deberías estar fuera del juego. Antes de que llegue el señor Keer, deberíais perderos todos. Permítanos irnos, claro. Al menos permitan que nuestra empresa reanude las operaciones normales. ¿Ese es tu problema? ¿Qué tiene que ver conmigo? Si no fuera por mantener tus intereses, ¿estaríamos donde estamos hoy? Te obligó a ponerte de mi lado. Jin Minfeng, está siendo irrazonable. Tiene el apoyo del señor W. Tiene 1 billón en nuevos fondos. Y tiene el apoyo del señor Keer. ¿Qué razón tengo para hablar con vosotros? El señor W que dijiste. Ya lo investigué. Es solo un estafador, estafando por todas partes, estafadores por todo el mundo. A menos que puedas mostrarnos a W transfiriéndote 1 billón. Señorita Jin,
producir esta transferencia de 1 billón. ¿O debería ser difícil para usted? Estos malditos tipos. ¿Cómo es que de repente se volvieron contra mí? Debe ser él. Jian Mingchen está detrás de esto. Jian Mingchen. Eres tú quien está sembrando la discordia. No tengo ningún interés de lo que estás hablando. Solo quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Quieres recuperar tus bienes o no? Sí, lo hacemos. Lo deseamos tanto. Soñamos con ello. Bien. Entonces todos deberían sacar evidencia de crímenes financieros por parte del grupo Jin. Jian Mingchen, así que estabas esperándome aquí. ¿Quieres usar medios tan despreciables para hacer que todos me abandonen? No necesito tales medios para tratar contigo. Quien hace muchas injusticias se destruye solo. Jin Mingchen, ¿es verdad lo que estás diciendo? Si no lo crees, puedes intentarlo. Bien, me voy primero. El proyecto hidráulico de hace 2 años. Jin Mingfen usó productos inferiores, ganando hasta 300 millones. En la Cámara de Comercio del año pasado. Jian Mingfen en mi nombre. Recién registró una empresa, permitiéndole obtener ganancias ilegales de 200 millones. ¿Estás haciendo esto? Señor Keer no te dejará escapar. Touji. ¿Estás mudo? ¿Yo? ¿Qué dice? Viendo que todo está explotando. Yo mismo estoy a punto de explotar. Esperemos a que venga el señor que, antes de que hablemos, la máxima prioridad ahora es calcular todos tus crímenes claramente. No te preocupes. El señor que no vendrá. Señorita Jin, el proyecto de riego que mencionaste antes y la fábrica farmacéutica que he estado haciendo para usted. Usted dijo que los haría efectivos después de un tiempo. ¿Cuánto es exactamente un tiempo? Tang Dawa, ¿vas a traicionarme también? Yo solo estoy preguntando con ellos. Preguntando. Creo que estás a punto de ponerte del lado de Jian Mingchen. Sí. Incluso si corro al lado de Jin Mingchen, ¿qué puedo hacer? ¿Y tú? Solo me das promesas vacías. Las cosas que has dicho, o tienen ni siquiera un signo de puntuación, se ha cumplido hasta ahora. Seouji te preguntó. ¿Estás tan dedicado a siguiendo a Jin Mingfen? ¿Está relacionado con esos videos? ¿Qué vídeos? Seouji, no necesitas tener miedo de Jin Mingfen. Eso fue solo una trampa. Ella hizo que alguien te tendiera hace algunos años. El propósito era controlarte. ¿De verdad eres tú? No escuches sus tonterías. Jian Mingfen. Solíamos ser compañeros de universidad. También solía ser la prometida de Jian Mingchen. Somos amigos. Somos socios. Aún más como familia. Estoy tan decidida a estar a tu lado. Touji, sé todo esto. A lo largo de los años, ¿no he sido bueno contigo también? Muy bien. Sí. Ya que es tan bueno, entonces devuélveme esas fotos de aquel entonces. O rómpelas todas. Seouji, ¿acaso hiciste algo a mis espaldas sin que lo sepa? ¿Fuera? Estoy hablando con Seouji. ¿Por qué eres como un perro para Jin Mingfen? Resulta que Jian Mingfen está reteniendo la debilidad de Seouji. ¿Qué hiciste exactamente para estar tan firmemente controlada por la señorita Jiang? Seouji, no te preocupes. Tus fotos y videos han estado a salvo conmigo todos estos años. Yo los cuidaré bien por ti. Aparte de unos pocos de nosotros, nadie lo sabe. Algunos de nosotros, todos estos años, hemos estado pagando el precio por lo que hizo. En aquel entonces, podría ser realmente como dijo Jian Mingchen, que tú lo hiciste todo. Seouji, cálmate. Si tus fotos y vídeos se filtran accidentalmente, o podré controlarlo. Cállate. ¿Todavía me estás amenazando ahora? Ya no tengo miedo de tus amenazas. Ya he tenido suficiente. En el peor de los casos, lucharemos hasta la muerte. Loco. Estás completamente loco. Devuélveme el dinero que todavía me debes. Hizo tantas cosas sucias por ti, tantas. Cállate. ¿Cuándo te debo dinero? ¿Cómo podrías no deberme dinero? Esas promesas que me hiciste. ¿Cumpliste siquiera una de ellas? La comisión que me prometiste fue secretamente embolsada por ti. Si sigues diciendo tonterías,
Te garantizo que no verás el sol mañana. El sol de mañana. Entonces veré. ¿Quién de nosotros verá el sol mañana? Tío Jiang. Tengo un secreto impactante que contarte. Mira eso. Esta es la escena que quiero. Secreto. ¿Qué secreto? Hace 13 años, resultado del test de paternidad, con Jiang Minchen, fue entregado al tío. ¿Eran falsos? Jiang Minfeng sobornó en secreto al médico en aquel entonces para intercambiar los informes de paternidad por ti. Ni siquiera redactas tus mentiras. Solo tenía 8 años hace 13 años. Sí. Por eso digo que eres un genio. Solo tenías 8 años en aquel entonces, y ya sabías cómo intercambiar en secreto el informe de paternidad de Jiang Mincheng. ¿Quieres calumniarme con algo que pasó hace 13 años, sin ningún testigo ni evidencia física? Ni siquiera lo pienses. La evidencia es el millón que le diste al médico en aquel entonces. En ese momento, ¿este millón tuyo? ¿Has sorprendido? ¿8 años? ¿De dónde iba a sacar un millón? Minfeng. ¿Alguna vez has hecho algo así? Papá, en realidad crees las tonterías de un extraño. Soy tu hija. Solo te estoy preguntando, ¿alguna vez lo has hecho? Papá siempre dudó que sea su hijo biológico. Yo solo estoy ayudando a papá. Lo hice para que papá no tenga dudas. Siempre te he favorecido. No puedo creer que seas tan cruel. Atreviéndose a conspirar contra su propio hermano. Él no es tu hijo biológico. ¿Por qué tienes tanta prisa? Tú. Si no te defiendes, el mundo te destruirá. Solo quería proteger mi posición como heredero. Estaba equivocado. Bien. No esperaba. El mayor escándalo del sur es cosa de familia Jin. Verdaderamente desvergonzado. Esto es el colmo de la desvergüenza. Desvergonzado hasta el extremo. Es realmente impactante. ¿Qué pasa con mis valores? Presidente Jin, tengo aquí informe de prueba de paternidad. Puede echar un vistazo. Tú y Jin Minchen, ¿de verdad son biológicamente relacionados? Soy tan estúpido. Ha entendido mal todos estos años. Jin Minchen, no importa cuánto lo intente. Siempre piensas que no es tu hijo biológico. Duele el corazón. Jin Minfeng. ¿Te dio tantas joyas en aquel entonces? Devuélvemelo. Y las cosas de la familia Wen. También tienes que devolvérmelas. Estáis todos revelándoos. Si me preguntas, ese señor que es tuyo también es falso, ¿verdad? Esta mujer se lo inventó todo para engañarnos. ¿No dijiste que el señor Keer vendría pronto? Ese día estuvimos en la puerta, arrodillados hasta que nos fuimos. Ese supuesto señor Keer apareció. Creo que él quiere que tú. Unca vendrá. No, él está aquí. Porque yo soy el señor que. Tú. Así que tú eres señor que, el mito legendario en el mundo financiero. Sí. Hace tiempo que sentía que el joven maestro Jin es el señor que. Amado yerno. La primera vez que te conocí, supe que tenías cualidades celestiales. Y eras un dragón entre los hombres. Sí. Mi madre te conoció por primera vez y sintió que era su talento sin igual del cielo, inigualable en la tierra. Ni quién podría hacer eso. En solo unos minutos, tú llevaste al segundo maestro Jiang a la bancarrota y adquiriste tantas acciones de la familia Jiang. Cuñado, tú verdaderamente eres la persona en este mundo que más admiro. Mis ojos brillan cuando te veo. Señor que. Es todo, vuestra cejera. El señor que se lo ruego, por favor, ayúdame. Jin Minfeng. La apuesta de 3 días ha terminado. ¿Admites la derrota? ¿Cómo podría admitir la derrota?
Banda de hormigas. Ni siquiera os tomo en serio. Papá, me apoyarás, ¿verdad? No me llames papá. O tengo una hija como tú, bestia. Llamaré al señor Keer ahora mismo. Haré que me supliques como perros. Hola, señor Keer. ¿Dónde está? Esta gente te está calumniando y difundiendo rumores sobre ti, diciendo que te harán arrodillarte y suplicarles. ¿Cómo es que eres tú? Le robaste el teléfono al señor Keer. Jin Minfeng. Incluso en este punto. Todavía estás delirando. El ataúd ya está frente a ti. Y sigues sin despertar. El señor Keer del que sigues hablando. No es ese Jian Mincheng. Imposible, debes ser tú. Le robaste el teléfono al señor Keer. A las 4:06 de la tarde. Llegaste a la Villa Diyu. Te fuiste a las 4:22. ¿Me estás acosando? Jin Minfeng, echa otro vistazo a tu teléfono. Las cuentas de tu empresa han sido todas congeladas. Imposible. ¿Cómo pudiste congelar los activos de nuestra empresa? Se ha llegado a esto. Y sigues engañado. Jin Minfeng, os has arruinado. Todos aquí han sido arruinados por tus mentiras. Jin Minfeng, eres mi hermana. Has sido inteligente desde la infancia. Y tienes grandes ambiciones. Siempre te he complacido. Y te he apoyado. Pero nunca pensé que tu corazón sería tan cruel. Los hechos están todos frente a ti hoy. Has perdido. No, no puedo perder. No te queda nada. Sin dinero. ¿Qué te queda? Todavía tengo a W. No me estás tomando el pelo, ¿verdad? Jin Minfeng, ¿eres estúpido? Esa tal W es solo una empleada de alto nivel en el este de Dongfang Ke. El joven Jin es el señor Ke. El señor Ke es el verdadero creador de Dongfang Ke. Ella sigue siendo W. Cree que solo está siendo manipulada por W. Arrodíllate. Amo. Amo. ¿Por qué le llamas amo? Eres un perro que él tiene. Sí. En efecto, soy un perro al lado de mi amo. ¿Qué persona tan desvergonzada? Me has estado mintiendo durante tanto tiempo. Mi dinero y mi persona. Todo te lo he dado a ti. Dime, ¿dónde te llevaste todo mi dinero? Jin Minfeng, has violado las leyes de Das Ya. La evidencia es concluyente. Todas las propiedades son confiscadas por el Tesoro Nacional. Fang Yiqin, eres despiadado. La mantis acecha a la cigarra sin notar al oropéndola detrás, ¿cierto? Todos son iguales ante la ley. Jin Minfeng, ríndete. Todas las luchas son en vano. Ahora eres solo un mendigo. Confiesa y acata la ley. Es la única salida. Jian Mincheng, ¿tú planeaste todo esto? ¿No es así? Sí. Despreciable y desvergonzado. Cuando se trata de estos trucos, ¿cómo podría compararme contigo? Claramente fuiste envenenado con un veneno tan potente. Y te empujaron al mar. ¿Cómo exactamente sobreviviste? Finalmente admites que fui dañado por ti. Jin Minfeng, o esperaba que fueras tan cruel. Minfeng, ese era tu propio hermano. Incluso matas a tu propio hermano. Viejo que no sabe su final. No lo aprendiste de mí. No fue tu esposa conducida a la muerte por ti. Tú. Se volvió así por tu culpa. Realmente no tienes ninguno. Jian Mincheng, no creas que puedes ganar cuando se trata de intrigar. En este mundo, nadie puede ganarme jamás. Jian Minfeng, Sí, realmente perdí. En la vida anterior, de hecho, morí a tus manos. Pero en esta vida, he renacido. me estás tomando el pelo. Dices que eres una persona renacida. Cuñado, no inventes razones tan absurdas. ¿Todos te creemos? Sí, te seguiremos hasta la muerte. Si alguien se atreve a cuestionar a mi buen yerno, no me culpe. Como su suegra, no seré cortés. Entonces, dímelo de nuevo.
¿Cómo te convertiste en Keer? Originalmente era que me preocupaba la presión sobre ti y papá, así que mantuve mi identidad oculta, para ayudarte en secreto. Pero no esperaba. Solo uno es el heredero del grupo Jin. Vas a matarme. Lo hiciste sonar tan real. Probablemente has leído muchas novelas en línea. Desde niño soy un genio de los negocios, en los rincones que no podías ver. Establecí un imperio comercial muy temprano, hasta que me convertí Don Fanke en tus ojos. Sí. Te he visto inteligente y listo desde que eras niño. Verdaderamente eres el buen hijo de nuestra familia, Jin. No importa cuánto cambie. O puede cambiar el hecho de que tu sangre corre por mis venas. No importa qué. Somos padre y hijo. Eres mi buen hijo. Te prometo que de ahora en adelante seré un buen padre. Jin Minfeng. Ahora lo entiendes. No entiendo. ¿Por qué desde la infancia eres más inteligente que yo? ¿Por qué no importa cuánto lo intente? Todo se ha ido con tu chasquido de dedos. ¿Por qué no tengo nada? Jin Minfeng, sigue siendo tan estúpido. Eres la única hermana de Minchen. Te aprecia como a la niña de sus ojos. Por tu pequeña y lamentable autoestima. Y siquiera se atreve a decírtelo, que es el hombre más rico. ¿Dónde puedes encontrar un hermano tan bueno? La primera vez que lo vi. Minchen, pensé que era un niño de buen corazón. Hermana, tienes buen ojo. Si no fuera por ti y Seoji, uniendo fuerzas para matarme, ¿qué no podrías conseguir? Minchen, ¿verdaderamente te amo? No quería matarte. Sí, Xian Minfeng, ella me obligó. En este momento, o hables de amor ni nada. Me da asco oírlo. Ella es mi verdadero amor. Ustedes dos pueden amarse en el infierno. Yo, Xian Minfeng, si no puedo conseguir algo, nadie más puede tenerlo. Preferiría destruir el mundo entero antes que admitir la derrota. Jin Minfeng, ¿qué vas a hacer? No es bueno. Ella tiene un plan B. Xian Mincheng. Competimos en otro mundo. Minfeng. O te confundas. Minfeng, cálmate. Cálmate. Quiero que mueras conmigo. Minfeng, no seas impulsivo. Jin Minfeng, tus casos anteriores eran solo casos económicos. Si matas a alguien, la naturaleza del delito cambiará. No quiero terminar como mi segundo tío, pasando toda mi vida en prisión. Soy el gobernador provincial de la provincia del sur. Te daré una garantía de un castigo indulgente. ¿Por qué estás fingiendo ser una buena persona? No me acabas de castigar. Bien. Me retracto de lo que dije antes. Discutámoslo de nuevo, ¿de acuerdo? ¿Crees que te creería? Ni siquiera me creo a mí mismo. Jin Minfeng, todavía eres joven. No hagas nada estúpido. Xian Mincheng, arrodíllate rápidamente y ruégame. Si no, te mato a este viejo. Minfeng, soy tu padre. ¿Qué clase de padre eres? Solo reconozco el dinero. ¿Vas a arrodillarte o no? De acuerdo. Me arrodillaré. Xian Minfeng, estás loco. ¿Incluso tu propio padre quiere matarte? Lanza la bomba lejos rápidamente. Doctor, llamen a un médico rápidamente. Mincheng. Entonces, ¿me perdonarás? No hables de perdonar o no. Esas fotos. Esas fotos y vídeos. Los borré hace mucho. Encierren a esta loca en la cárcel. Hermano, no puedes tratarme así. Papá, me equivoqué. Papá, me equivoqué. Papá. Hijo, papá se equivocó antes. Todo está en el pasado. Ahora anuncio. Grupo Jin, adquirido oficialmente por el Grupo Fengyu. El nuevo presidente es la señora Su Chaoyu, y anuncio. El consorcio de Dong Fanke apoyará oficialmente a la señora Su Chaoyu dentro de 3 meses. Que sea la mujer más rica del sur. Hija, eres la estrella de la suerte de nuestra familia.
Por supuesto, si nuestros antepasados supieran de esto, saltarían de sus tumbas. Con alegría. Hermana, de ahora en adelante, llevaré tu bolso por ti. Entonces tienes que llevarlo bien. Larga vida a la hermana. Joven maestro Jin. Oh, señor que... ¿Puedes restaurar los activos de mi familia a la normalidad? Sí, señor que... A partir de ahora, le serviremos. De todo corazón. Tengo una cosa más que anunciar. Todos los presentes. Todos sus activos serán restaurados. En nuestra situación de vida o muerte, realmente es el joven maestro Jin quien puede decidir con una sola palabra. Maestro Jin, digno del dios de la riqueza. Pero deben separarse de la empresa. ¿Por qué es eso? Has hecho tantas cosas. ¿De verdad quieres que las diga todas? Este es el mejor final para ti. Sí hicimos algunas cosas. Pero todo fue, esa mujer, Jin Minfeng, nos obligó a hacerlo. Sí, mira nada más las artimañas de ella. Ella te trató así. Esto, ¿no nos trataría a ella sin piedad? Por favor, o quiero quedarme sin un centavo. Dame otra oportunidad. Prometo cumplir con la ley. ¿Qué has hecho? Eso requiere que yo lo diga todo. Las fechorías que esta gente ha cometido son demasiadas para contarlas. He sido el gobernador provincial durante tantos años. No importa cómo revitalice la economía. Cuanto más intento tapar los agujeros, más hay. Ahora entiendo. Todo es por culpa de ustedes, parásitos. Así es, si dices una palabra más, te enfrentarás a otros cargos. Gobernador Previn Shilfen, lo que dijiste hace 3 días, todo se ha hecho realidad, ¿verdad? Todo se ha hecho realidad. Joven maestro Jin, ha resuelto mi necesidad urgente. Como si fueran mis padres renacidos. Las propiedades de estas personas serán gestionadas íntegramente por usted. No se preocupe, señor que, de que definitivamente haré que la economía de la provincia del sur se convierta en la mejor de las ya. Este dinero para mí no es nada. Próximo, tengo algo importante que hacer. Xiao Yu. Gracias por siempre creer en mí sin reservas. ¿Te casarás conmigo? Estoy dispuesto. No, lo que quiero decir es... Nuestra familia está dispuesta. Nuestra familia está dispuesta. Lo hago. Llevo tiempo esperando esto. Xiao Yu. ¿Qué pasa, Xiao Yu? Xiao Yu, despierta, Xiao Yu.